La busca el negro Valdés, gana Girón, la puso para la entrada de Cortés, se viene Cortés, ahí está, gol. Gol de Chaco Forever, apareció Cortés para definirla en el primer palo a la salida de Gonzalo Poncio. Gran definición, gran definición del hombre de Chaco Forever, Sergio Cortés. Pone las cosas 1-0, decíamos. Son dos tipos que saben jugar, Cortés y Girón. La armaron entre los dos. Girón aguantó muy bien la marca, el empellón del negro Valdés. Ha caído el hombre, lo van a tener que sacar afuera. Se escapa el pelado Enrique, la hizo bien. Abre por la derecha el Cana Martínez, sigue Enrique, le puede pegar al arco, le pegó. Golazo del pelado Enrique, que le metió zurdazo a esa pelota después de dejar dos hombres en el camino. Gran jugada individual del pelado Enrique en el momento justo para encontrar el empate para Guaraní. Antonio Franco, zurdazo al palo izquierdo de Ever Padua, que no llegó. Lo empató Guaraní en 10 minutos del segundo tiempo. Y hay enojo. Se enoja la gente de Chaco porque está reclamando que debía devolver la pelota. La victoria en la última jugada. El conjunto de Guaraní, Antonio Franco. Le va a pegar esa pelota a Elian Copa y está bien el centro. La saca Romero, el rebote para el pelado Enrique, le pegó. De Guaraní, Antonio Franco la puso donde quiso el pelado Enrique. Uno fue con zurda, este con derecha. Un golazo del pelado, la clavó en el palo izquierdo. Como venía, la agarró de aire, no le dio fuerza, le dio ubicación a esa pelota para clavarla en el segundo palo. En 46 minutos del segundo tiempo explota el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Gana Guaraní, corre Yegro Tejada, la va a tomar Padua.